Sí, gracias, señor presidente, señor ministro, señorías. El pasado 30 de abril el Gobierno aprobó el nuevo programa de estabilidad, la actualización del programa de estabilidad y el Plan Nacional de Reformas del 2014. La aprobación de este importante documento que determina los objetivos macroeconómicos y que constituye el compromiso de España ante la Unión Europea y, lo que es más importante también, ante los ciudadanos y ciudadanas que aquí representamos, vino precedida por un sinfín de declaraciones de ministros y de dirigentes del Partido Popular anunciando la buena nueva de la recuperación, del crecimiento, de la superación del paro y de los problemas que aquejan a la economía y a la sociedad española. Señorías, yo no soy partidario de calificar negativamente todo lo que hace este Gobierno, aunque no quiero ocultar que a veces ustedes no lo ponen fácil. Su Gobierno, como todos los gobiernos, acierta en algunas políticas y yerra en otras. No todo lo que ustedes hacen debe ser refutado por sistema por el simple interés de mantener una confrontación partidista. No es ese mi estilo, se lo aseguro. Tampoco se trata de pintar un panorama apocalíptico, repleto de datos negativos, sin tomar en consideración los aspectos positivos que puede representar la coyuntura actual. No soy de los que prefieren el cuanto peor, mejor, porque ese tanto peor afecta ni más ni menos que a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, que sin duda prefieren que las cosas mejoren para poder así mejorar sus propias expectativas personales, profesionales o familiares. Miren, la mejora de las expectativas de las familias, como la de las empresas y la de los inversores, es fundamental para la evolución positiva de la economía de un país. De ahí que todos los gobiernos estén obligados a administrar los datos económicos de tal modo que ayuden al optimismo y a la confianza. Es esta una evidencia que debemos reconocer aquí con naturalidad. No todo va mal, es cierto. Como ustedes explican, la economía ha dejado de caer, la recesión parece superada y de ello hemos de alegrarnos porque necesitamos todos que la economía mejore. No para mejorar las estadísticas o los fríos datos macroeconómicos, sino para mejorar la situación de los hombres y las mujeres de este país tan severamente castigado por la crisis. Pero el necesario optimismo exigible a un Gobierno y la certeza empírica de algunos buenos resultados no justifican, a mi juicio, la falta de realismo y, menos aún si lo hubiera, el propósito de presentar los datos de tal modo que se oculte la verdad acerca de la grave situación de la economía española. Grave situación de la economía española, señor ministro, que en algunos aspectos no invita a la esperanza, sino también a una honda preocupación. Muchos de ustedes continúan diciendo que la situación en la que estamos instalados es consecuencia de la herencia del Gobierno anterior. Ciertamente usted no es de los que abusa de esta frase. Lo hacen mucho más otros colegas suyos. Pero, señor ministro, creo sinceramente que la apelación a la herencia como justificante de los errores que ustedes han cometido no tiene ya más recorrido. Desde el mismo momento en que el presidente Rajoy tomó posesión de su cargo, han utilizado este argumento de forma recurrente, pero los datos no avalan su afirmación. Hoy hay más deuda, hay más paro y hay, señor ministro, más desigualdad. La economía española ha dejado de caer y se ha superado la recesión, es innegable. Como lo es también que ni el crédito, ni la deuda pública, ni las expectativas de recaudación fiscal, especialmente por lo que hace referencia a la seguridad social, ni el empleo han mejorado. En cambio, sí que se ha incrementado la desigualdad y la pobreza. Comprendo que busquen la mejor interpretación de las estadísticas, máxime en estos momentos, ¿no?, que son electorales. Espero, sin embargo, que ese regocijo que parece causar en el ánimo de algunos de ustedes los incipientes datos positivos no les nuble el análisis y no pierdan ustedes la perspectiva del inmenso dolor que se oculta tras de ella. El propósito que anima esta interpelación es conocer qué medidas va a acometer el Gobierno para solucionar los aspectos esenciales y en qué calendario debemos situar sus soluciones. Ya me he leído el plan de reformas, más allá un poco del plan de reformas. Quiero referirme, pues, a algunos temas, al empleo, a la seguridad social, al crédito, al consumo y a las exportaciones, al endeudamiento, al déficit y, finalmente, a la desigualdad y a la pobreza. Los datos del empleo. Hemos conocido recientemente los datos de la última EPA y el señor ministro se ha referido en una respuesta a un senador de mi grupo parlamentario.
Efectuadas las actualizaciones estadísticas pertinentes, observamos que se ha registrado en el primer trimestre de este año la menor destrucción de empleo desde el comienzo de la crisis, y me alegro de ello. Pero no puedo compartir la afirmación que hizo el señor presidente del Gobierno. Estoy muy contento, dijo. ¿Cómo se puede manifestar alegría si seguimos destruyendo empleo? Casi 184.600 ocupados menos entre enero y marzo de este año. Ocupados menos. Efectivamente, ha habido una leve, muy leve descenso del paro, 2.300 parados menos en el primer trimestre. También es cierto que en términos anuales se computa un descenso de 345.000 parados, pero se reduce también la población activa como consecuencia de la emigración de ciudadanos españoles y no españoles, especialmente jóvenes, del retorno de los emigrantes, como decía, a sus países de origen, o del desánimo también que prende en muchas personas que desisten de buscar empleo. Si la población activa se hubiera mantenido estable, la tasa de paro sería más alta que la del año anterior, señor ministro. ¿Podría haber menos paro? Aunque hablar de menos paro con 5,9 millones de parados, el 25,8% de la población, no deja de ser un cierto sarcasmo. Pero, en todo caso, señor ministro, lo que hay es menos trabajo. Se siguen perdiendo puestos de trabajo en los servicios, en la construcción y también en el sector industrial. El número total de desocupados se sitúa ya por debajo de los 17 millones de personas. Esta encuesta indica que el empleo no evoluciona favorablemente. Lo han fiado ustedes todo a su reforma laboral, que a nuestro juicio no ayuda a crear puestos de trabajo y sí produce dos aspectos negativos: la pérdida de calidad del empleo y el debilitamiento también de la negociación colectiva. Señor ministro, coincidirá con nosotros en afirmar que la clave de la evolución favorable del empleo es también el aumento de la demanda, del consumo y de la inversión. Y, por supuesto, la mejora de la disponibilidad de crédito. Y esto hoy día aún no se ha producido. Por esta razón no consideramos adecuada la reacción del Gobierno ante los datos de la EPA. En el nuevo escenario macroeconómico presentado prevén ustedes un 23,3% de tasa de paro a finales del 2015. Vamos a considerar que esas previsiones pudieran ser certeras, a pesar de que los anteriores cuadros macroeconómicos, como usted sabe, han resultado, en algunos casos, un auténtico brindis al sol. Basta recordar los datos del programa de estabilidad presentado en el año 2012, en donde se preveía una tasa de paro del 24,3% para el 2014. Pues bien, considerando que sus previsiones puedan ser esta vez sí certeras, el horizonte que nos ofrecen no es muy halagüeño. Un 23,3% de personas en paro, con una dinámica aún de destrucción de empleo, con una severa reducción de las prestaciones por desempleo y con casi 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, no es un panorama para mostrar satisfacción ni conformismo, y sí lo es para modificar aspectos de la política económica. Mire, señor ministro, una de las consecuencias más notables de nuestro estancamiento económico es la situación de las cuentas de la Seguridad Social. El principal problema de su estructura no es demográfico, a pesar de que es cierto que el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el acceso de la mujer al mercado de trabajo, la baja natalidad, todo esto plantea retos de futuro para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Pero, repito, las cuestiones demográficas no son los aspectos más graves que hemos de considerar. Lo grave para el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social es la falta de actividad económica, la disminución del número de ocupados, la disminución de la calidad de los puestos de trabajo, los bajos salarios y la pérdida de capacidad de consumo de las familias y de la inversión de las empresas. Señor ministro, los puestos de trabajo que se destruyen cotizaban más que los puestos de trabajo que se crean. La EPA aporta una abundante información. El empleo a tiempo completo baja este trimestre en 176.800 personas, mientras que el número de ocupados a tiempo parcial lo hace en 7.800. El número de asalariados cae en 164.000 personas y el número de empleadores, es decir, de trabajadores por cuenta propia con asalariados, disminuye en más de 25.000 personas. Y ello provoca que, aun pudiendo haber un repunte en el número de afiliaciones a la Seguridad Social en términos interanuales, el importe de las cotizaciones disminuya sensiblemente. Ustedes, señor ministro, han puesto también el acento en la reducción del endeudamiento de nuestro país. Sabemos que el desapalancamiento es necesario
que las familias, las empresas y la banca han reducido su nivel de endeudamiento, el sector público no. Y su previsión, de acuerdo con el programa de estabilidad, es que seguirá aumentando en el 2014 hasta el 99,5% y en el 2015 hasta el 101,7%. La semana pasada, por cierto, conocíamos las previsiones de la Comisión, que, como usted sabe, elevan un poco estos porcentajes. Pero, señor ministro, hoy España tiene 250.000 millones más de deuda pública que en diciembre del 2011. Hemos pasado del 70% del PIB al 100% en este ejercicio en el que ahora estamos. Explican ustedes que gracias a sus esfuerzos el coste de la deuda ha disminuido. Y es cierto, una política más activa de las instituciones europeas y especialmente del Banco Central Europeo ha facilitado el equilibrio y la prima de riesgo que estaba en niveles altísimos, se ha situado en torno a los 147 puntos, que creo que está hoy. No lo digo para desmerecer ese hecho, pero algo similar también, como usted sabe, ha pasado en otros países de la Unión. Una política monetaria más flexible y un esfuerzo europeo mancomunado, del que ustedes son copartícipes, no lo niego, para garantizar la continuidad del euro, han dado buenos resultados. Pero no nos engañemos, aunque el dato es bueno, está amenazado, como usted sabe, por el riesgo de deflación o de inflación por debajo del 1%, con las dificultades que eso supone para su amortización. Y es que el único modo de rebajar el volumen de la deuda es generando actividad económica, es produciendo y vendiendo. Y para producir necesitamos crédito y para vender necesitamos gente que compre. Esa es la cuestión. Señor ministro, tampoco la situación del déficit público es para echar las campanas al vuelo. Los últimos datos de Eurostat señalan que en el 2013 nuestro déficit público alcanza 72.577 millones de euros, el 7,1% del PIB, asistencia bancaria incluida. Si no se computa la ayuda a la banca, el 6,6%, es decir, 3 décimas menos que el ejercicio anterior. Y ustedes saben que la mayor parte del esfuerzo en la contención del gasto lo han realizado las administraciones territoriales. Se ha puesto de relieve aquí en la anterior interpelación. Especialmente las comunidades autónomas, a cuenta de la drástica disminución de los servicios públicos de educación, de asistencia social y de salud en algunos casos, con una distribución que vale la pena recordar. Las comunidades autónomas han pasado del 3,34% de déficit en el 2011 a las cifras actuales, mientras que en el mismo periodo la Administración Central, Administración General del Estado y la Seguridad Social están exactamente en el mismo porcentaje que el año 2011. En buena medida, las dificultades para reducir el déficit público provienen de los problemas de recaudación, de los ingresos fiscales de España, que se han situado en el 2013 en el 37,8% del PIB. Es verdad que superamos a Polonia, Bulgaria, Irlanda, Eslovaquia, Letonia, a Rumanía y Lituania, pero las principales economías europeas, como usted sabe, nos superan claramente. Desde el Reino Unido, que recauda el 41%, a Dinamarca el 56%, o a otros países con niveles de recaudación que en cualquiera de los casos son muy superiores al nuestro. Pero es que ustedes fijan en el programa presentado a Bruselas un objetivo de recaudación para el 2016 en el 38,9%, aún por debajo del porcentaje de recaudación fiscal que hoy tienen el Reino Unido, Portugal, Holanda. Pero lo sorprendente es que, a pesar de este escenario, ustedes anuncian rebajas en la presión fiscal y, a pesar de algunas tímidas acciones acometidas por la agencia tributaria, creo que no terminan de tomarse en serio la lucha contra el fraude fiscal y la elusión. Mire, señor ministro, nuestro principal problema es que ustedes no consiguen que la economía despegue, porque siguen empecinados en aplicar unas recetas que no solo no contribuyen a una superación, a una buena superación de la crisis y no solo de la recesión, sino que tienen el riesgo, en algunos aspectos, de empeorar la situación actual. Lo que necesitamos es una nueva política económica que estimule el crecimiento, que aliente las exportaciones, que permita la recuperación del consumo y, de este modo, aumente de forma significativa nuestra capacidad de generar empleo, un empleo digno, estable y duradero. Nos hablan ustedes de la buena situación del sector exterior. No voy a negar el buen comportamiento de nuestra industria exportadora y coincido con ustedes en la necesidad de apoyarla y en constatar la fortaleza de nuestras empresas medianas y pequeñas como un buen agente exportador. Pero permítame un toque de atención. Para que estas empresas consoliden su posición en el mercado internacional necesitan ganar dimensión, y esa es una cuestión que requiere medidas concretas
concretas, medidas fiscales, para facilitar las fusiones y el crecimiento corporativo que no encontramos en su famosa agenda reformista. Y ante la posibilidad de que anuncien una flaqueza, pues digamos, nuestro sector exterior hemos, evidentemente, ustedes anuncian un aumento del consumo interno. Si las anteriores previsiones para el 2014 lo situaban en el 0,4, en el programa crece hasta el 1,4. Si eso fuera cierto, no me costaría reconocerlo, si fuera cierto, una buena noticia. Sin embargo, los datos de empleo y la lenta recuperación del crédito obligan a recibir su buena noticia con un cierto escepticismo. Y para ir acabando, si la economía no despega, señor ministro, la vida de nuestros conciudadanos tampoco lo hará. Están ustedes conduciendo, de alguna manera, algunos problemas a una difícil solución. Y quisiera citar la peor de las consecuencias de esa crisis tan erróneamente gestionada, que es el aumento de las desigualdades. A mi juicio, la cohesión social es un elemento esencial para la buena salud de la economía de un país. Y lo que ha ocurrido estos años es muy grave. No se puede pedir sacrificios a la mayoría de la población que se empobrece, mientras se puede constatar cómo la situación económica de una minoría mejora. Y no es una afirmación para dar rienda suelta a la demagogia. Lamentablemente es un dato real que el coeficiente de Gini pone de manifiesto. Y no lo es en términos, no creo que sea esto evidentemente aceptable, no lo es en términos éticos, pero tampoco lo es en términos económicos. La capacidad de los más ricos para aumentar su riqueza depende fundamentalmente de la especulación de sus activos más que de las rentas asociadas al trabajo. Y termino, junto a los datos positivos que he constatado, hay suficientes datos que justifican, como decía, un necesario cambio y reorientación de algunas de las políticas. El empecinamiento en una política de austeridad a cualquier precio comporta consecuencias que dificultan la recuperación. Mi grupo estima que el Gobierno informe a esta Cámara de las medidas que puede adoptar y con qué calendario para hacer frente a las dificultades o retos que he señalado en mi intervención.